buenas, sean bienvenidos a Zona Crítica, un proyecto realizado por médicos para enseñar de una forma clara y con una calidad muy alta. Muy bien, iniciaremos con el módulo de ginecología obstetricia y por ello les traigo la introducción a la ginecología y obstetricia, la primera parte. Vamos a dividir entonces esta introducción en varias partes. El día de hoy comenzaremos con la primera, entonces. Bueno, si bien el origen de la ginecología obstetricia se remonta hasta el antiguo Egipto. No fue sino hasta el siglo XIX y comienzo del siglo XX, a finales del XIX y a comienzo del XX, que ésta se afianza como una especialidad médica. Muy bien. Actualmente está súper actualizada, súper establecida. Pero vamos a recordar entonces qué significa la palabra ginecología. Bueno, esta proviene del griego gine, que básicamente significa mujer, y logía, que significa estudio. Entonces, es el estudio de la mujer. Y obstetricia se deriva del latín obstetrix, que significa camadrona o partera. Que recordemos que la partera es esa mujer que de forma empírica adquiriendo conocimiento de cómo atender un parto. Es decir, que no ha estudiado medicina, pero que de tanto ver cómo se atiende un parto, adquiere este conocimiento y adquiere estas habilidades. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es? Ojo, solo una especialidad que se divide en dos ramas, en la ginecología y en la obstetricia. En la rama de la ginecología, esta se va a encargar del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema reproductor femenino. Ojo, básicamente, como textualmente lo dice, va a enfocarse más en la mujer sin estar embarazada. Pero ¿qué quiere decir entonces la obstetricia? Esta se especializa más en el cuidado de la mujer durante su embarazo, el parto y el posparto. Entonces, si bien está bien establecido que hay una gran diferencia entre las dos, debemos saber que no existe una muralla que nos vaya a dividir que la ginecología tiene que ir aparte de la obstetricia. No, más bien estas se van a complementar y esto es muy importante saberlo porque es que solo existe una sola especialidad, que su nombre es ginecología y obstetricia. Muy bien. Entonces, básicamente las funciones divididas por ramas serán, en cuanto a la ginecología, la evaluación de la salud reproductiva femenina, el diagnóstico del tratamiento de las enfermedades ginecológicas y el asesoramiento sobre la salud sexual y la anticoncepción. Muy bien. En cambio, la obstetricia es la atención durante el embarazo, el parto y el posparto, el manejo de los embarazos de alto riesgo y la asistencia en el parto y el cuidado postnatal. La asistencia tanto en el parto vaginal como en el parto por cesárea. Muy bien, más adelante vamos a definir todos estos términos que les estoy mencionando. Y para ello les traigo un glosario obstétrico. ¿Para qué? Lo hemos desarrollado porque es que no, para poder hablar todos el mismo idioma, necesitamos estar familiarizados con un solo lenguaje. ¿Está bien? Entonces, entonces les traigo varios términos que vamos a ir desglosando para que la comunicación sea más amena. Entonces, el primer término es el embrión. El embrión es el producto de la concepción en desarrollo hasta la semana 8.6 de gestación. Es decir, desde el momento que sea la concepción, desde que se une el espermatozoide con el óvulo, hasta 8.6 semanas después lo vamos a llamar embrión. Es decir, no vamos a llamar feto como ha pasado bueno, he escuchado en mi ejercicio personas que dicen, no, es un feto de 7 semanas. No, ¿cómo va a ser un feto de 7 semanas si es que hasta la semana 8.6 es un embrión? ¿Cuándo se empezará a llamar feto? Básicamente después de la semana 9 de gestación hasta el nacimiento. Es decir, en ningún momento vamos a llamarle bebé hasta que esté fuera del útero. ¿Está bien? Ahora vamos a definir qué es el aborto. El aborto es la pérdida de la gestación antes de la semana 20 u 24. ¿De qué depende si se da de la semana 20 o 24? Depende de dónde estés leyendo, de quién te esté enseñando y de dónde estés trabajando. Muy bien, así que puede ser ambas, o la 20 o la 24. Lo que sí es universal es que si el producto tiene un peso menor de 500 gramos, sí o sí va a llamarse un aborto. Es decir, si este pesa 499 gramos, automáticamente ya es un aborto, así tenga 26, 27 semanas. Muy bien. O así, en caso contrario, si este pesa más de
500 gramos y tiene, digamos, 18 semanas, aún así se llamará aborto. Es decir, que presente cualquiera de las dos, y esto automáticamente lo va a clasificar como un aborto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el óbito fetal. El óbito fetal básicamente es la muerte in útero, es decir, dentro del útero de un feto que por su edad gestacional habría sido viable. Es decir, que este supera la semana 20 o 24 de gestación, depende de donde estén, pero que falleció dentro del útero. ¿Qué pasa si este no hubiera fallecido por su edad gestacional? Hubiera sido, bueno, con ayuda médica, claro está, hubiera sido capaz de salir adelante pues, este feto. Muy bien. El parto, ahora el parto es dar a luz a un feto mayor de 500 gramos o de 500 gramos o más, o mayor a la semana 20 o 24 de gestación por la vía natural. ¿Qué quiere decir la vía natural? No solamente es el parto vaginal, sino también la cesárea. Muy bien. O sea, un parto puede ser o vaginal o por cesárea. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la cesárea? La cesárea es una laparotomía más una histerotomía. Ojo, la palabra es histerotomía, no me la vayan a confundir con histerectomía, que histerectomía es la extirpación, ya sea completa o parcial, del útero. La histerotomía más la laparotomía es la que es la cesárea, que la histerotomía básicamente es hacer una incisión en el útero y más no es extirparlo. Muy bien. Vía abdominal para extracción de un feto. Básicamente es eso. Como pueden ver, esta es la cicatriz que queda luego de la cesárea. ¿Listo? Ahora, ¿qué es esta palabra puerperio? Espero, bueno, no creo que esté muy familiarizados con ella si antes no habían estudiado ginecología obstetricia. La palabra puerperio es un periodo que abarca los primeros 40 días después del parto, ya sea, como les dije, vaginal o por cesárea. ¿Por qué los primeros 40 días? Porque se han realizado estudios en los que se ha observado que el cuerpo de la mujer, luego de la concepción, va a tener un periodo en el que éste va a seguir comportándose como si aún estuviera embarazada, es decir, no va automáticamente después del parto a pues a evolucionar, como decir, a superar todo este cambio que tuvo que tener para poder llevar adelante el feto. No, esto se va solamente a, digamos, a desaparecer desde los 40 días después del parto. Por eso es importante que tengamos en cuenta el puerperio. Muy bien. Entonces, ¿qué es un embarazo ectópico? Como pueden ver en la imagen, un embarazo ectópico es la implantación de un embarazo en un sitio fuera de la cavidad endometrial del útero. Más adelante en una siguiente clase vamos a definir y vamos a estudiar lo que es el útero, pero básicamente el útero es la cavidad que debe abarcar al embrión para que éste sea viable. ¿Qué pasa? Que en estos ejemplos todos son un embarazo ectópico porque es que el endometrio es esta zona que estoy delimitando con el puntero láser. Todo esto está afuera. Aquí está en trompa, aquí está dentro del miometrio, aquí está dentro de un ovario. Es decir, todo lo que no esté dentro del endometrio es un embarazo ectópico. Muy bien. Ahora que un embarazo molar o una mola, básicamente, como pueden ver en esta imagen, es un crecimiento anormal de los tejidos placentarios debido a una fertilización anormal. ¿Qué pasó? Que durante el proceso en el que se une el espermatozoide con el óvulo, ocurre un error en cualquiera de estas fases. ¿Y qué pasa? Entonces, empieza a haber un crecimiento anormal de este tejido placentario que más adelante vamos a definir que es la placenta que se observa de esta forma. Muy bien. Más adelante vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con el embarazo molar, tranquilos. Pero es para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es el útero y qué es la placenta? Esto es muy importante. Si es la primera vez que tienen un encuentro con esto o si es la primera vez que van a ir a rotar por el servicio de ginecología obstetricia, esto lo tienen que tener muy claro. No vayan a equivocarse con esto frente a los profesores porque les digo que bastarán muchas penas, ¿ok? El útero, básicamente, como lo pueden observar, no es esto, ¿no? Es solamente esta porción que les estoy delimitando con el puntero láser. Es un órgano muscular hueco del sistema reproductor femenino que está ubicado en la pelvis, cuya función principal es albergar y nutrir al embrión.
y al feto durante el embarazo. Bueno, más bien sería el embrión o el feto durante el embarazo, ¿no? Ojo, es un órgano muscular hueco, que ya es parte del sistema reproductor femenino. La placenta también es un órgano, pero es un órgano transitorio que este se desarrolla durante el embarazo y este va a actuar como una interfaz entre la madre y el feto. Es decir, que este va a aparecer y se va a ir desarrollando junto con el embarazo. Y cuando ya termine el embarazo, ya sea por parto vaginal o por cesárea, este va a salir junto con el cordón umbilical del bebé, ¿ok? Básicamente su función principal es facilitar este intercambio de nutrientes, gases y desechos entre la circulación materna y fetal, que esta es la famosa circulación materno-fetal, es decir, que este órgano es muy importante para que el desarrollo embrionario y fetal se dé. Sin este órgano, o si llega a haber un error en este órgano, pueden suceder muchas consecuencias, entre ellas la pérdida absoluta de la concepción. Muy bien, ahora en el siguiente video continuaremos con la segunda